Manipuló a sus hijas para que le cedieran el dinero que su madre les había dejado después de que él le quitara la vida. Melissa y Bruno Rokuba se conocieron en 1988 en Simpson, Pensilvania. Ella era un agente de policía y él era un soldado de la Marina de los Estados Unidos. Se casaron y tuvieron 2 hijas, las que dijeron que ellas siempre habían creído que habían sido criadas en un hogar modelo, pues todo lo hacían juntos y estaba lleno de amor. Incluso sus amigas tenían la misma opinión, pero al volverse adultas se dieron cuenta de que las cosas no eran tan simples y que Bruno había venido ejerciendo un patrón de abuso en su madre, pues la agredía físicamente y era muy controlador. Melissa no podía ir a ningún lado sin que él lo supiera. Ella incluso le había dicho a una de sus hermanas que quería separarse de Bruno. Y una de sus hijas, siendo adulta, presenció cómo su padre le daba una golpiza a su madre estando alcoholizados. Melissa casi no podía respirar. Y Melissa incluso le dijo a una de sus hijas que su padre no era quien aparentaba ser, pues en una ocasión incluso le había apuntado con un arma en la cabeza porque ella se había negado a tener intimidad con él. Y 2 semanas después de esta terrible confesión, el 6 de agosto de 2013, Melissa y Bruno volvían de una cena con unos amigos. Momentos después, Bruno llamaba al 911 diciendo que su esposa había recibido un impacto de bala. Melissa fue llevada a un hospital en helicóptero con un impacto de en la cabeza. En este hospital estuvo internada por 4 días, pero después tuvieron que quitarle el soporte vital, partiendo así de este mundo. Bruno declaró que cuando llegaron de comer con estos amigos, todo estaba completamente bien y ellos entraron incluso tomados de la mano a su casa, pero que después, estando en la cama, Melissa estaba junto a él y él se puso a revisar el arma. Entonces fue cuando se disparó, dándole a él en la mano y a ella en la cabeza, pero dijo que todo se había tratado de un completo accidente. Sus hijas por supuesto querían creer esto, pero también tenían sus sospechas. Las autoridades dijeron que no había suficientes pruebas y no hicieron ningún arresto. Mientras tanto, Bruno le dijo a sus hijas que se deshicieran del colchón a donde su madre había sido herida, pues no iba a poder soportarlo. Las 2 tomaron el colchón, se lo llevaron al bosque y ahí le prendieron fuego. Bruno también le dijo a una de sus hijas que llevara el celular de su madre para borrar unos mensajes de texto en los que ellos habían estado discutiendo, pues le dijo que las autoridades podían malinterpretar las cosas. Asimismo, les pidió que se deshicieran de las pertenencias de Melissa. Así que cuando Melissa fue enterrada, iba con las ropas de alguien más. Sus hijas hicieron todo esto temiendo por la vida de su padre, pues él a cada instante amenazaba con quitarse la vida. Y el mismo Bruno terminó deshaciéndose del perro de Melissa con el que ella había compartido por 10 años. Pero algo mucho más desconcertante estaba a punto de suceder. Y es que Jack Wilczewski, uno de los amigos de Melissa y Bruno, notó que su esposa Tania se había vuelto muy cercana a Bruno después de la muerte de Melissa. Esta era la pareja con quien Melissa y Bruno compartieron la última cena. Y Jack sorprendió a Bruno y a Tania abrazándose y besándose en el hospital cuando Melissa todavía no había perdido la vida. Ellos dijeron que estaban susurrándose algo y no besándose. Y en las semanas posteriores, cuando Jack regresaba del trabajo, encontraba constantemente a Bruno en su casa. Por supuesto que esto le perturbó muchísimo, pero no dijo nada hasta una ocasión en la que en medio de la noche él se despertó solo en su cama y Tania no estaba por ninguna parte. Lo primero que se le ocurrió fue ir a buscarla a la casa de Bruno y efectivamente su auto estaba estacionado afuera de esta casa. Él comenzó a tocar la bocina del carro y Tania salió a medio vestir. Se subió a su auto, fue a su casa, empacó sus cosas y en ese mismo momento se mudó a vivir con Bruno. Para sus hijas esto fue demasiado devastador, pero más para una de ellas, quien era vecina de sus padres y ahora tenía que ver a Tania ocupar el lugar de su madre y hacerse incluso los mismos cortes de cabello que ella. Pero aún así sus hijas no perdieron el contacto con Bruno y en manipulándolas a punta de hacerlas sentir culpable, las hizo firmar documentos cediéndole $300,000 que Melissa les había dejado a los 3. Y pasarían años antes de que las autoridades siguieran investigando, hasta que el caso fue asignado a un nuevo equipo de trabajo y al líder de este caso le llamó mucho la atención que incluso en la llamada al 911 Bruno cambiara 3 veces la versión de lo que había pasado. Primero dijo que habían estado peleando, después dijo que habían estado jugando y después dijo que mientras él estaba checando la recámara del arma se había disparado dándole a Melissa que estaba junto a él. A estos investigadores también les llamó la atención que dijera que el arma se había disparado accidentalmente, pues el arma de Bruno no era tan fácil de disparar y siendo que él era un experto en armas todavía parecía mucho más imposible. Asimismo contaban con nueva evidencia, es decir, la cámara que estaba fuera de la casa. Los primeros investigadores
investigadores dijeron que ellos no habían sido capaces de escuchar el audio de esta cámara, pues no contaban con la tecnología para hacerlo. Pero por medio de ello, el nuevo equipo descubrió que Bruno y Melissa habían estado discutiendo desde el momento en que llegaron a su casa. Habían entrado insultándose y no tomados de la mano como Bruno decía. También fueron capaces de escuchar parte de lo que pasaba dentro de la casa, pues ellos habían dejado una de las ventanas abiertas, en donde escucharon más discusión, cosas siendo lanzadas, un grito de Melissa y seguido de esto un disparo. Asimismo, llevaron a un experto en salpicaduras de sangre, quien describió que al momento de dispararle, Bruno estaba sobre Melissa, quien estaba acostada en la cama, y no al lado de ella como él había dicho en su declaración. Con todo esto, Bruno fue arrestado en 2022, acusado de homicidio en primer grado y robo por haberse quedado con el dinero de sus hijas. Su arresto se llevó a cabo casi 9 años después del asesinato de Melissa. Sin embargo, mediante un acuerdo, él se declaró culpable de homicidio en tercer grado y fue condenado de 12 a 40 años en la cárcel. Si este tipo de contenido te parece interesante, sígueme para más.